Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a revisar un tema clave, de esos que aparecen sí o sí en el EUNACOM, tendinitis y bursitis. Son dos cuadros súper frecuentes en la consulta de atención primaria y es fundamental que sepamos diferenciarlos y manejarlos bien. Así que vamos a ello. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? Llega un paciente con dolor cerca de una articulación, un dolor periarticular. ¿Cómo sabemos si es una tendinitis o una bursitis? Esta distinción es crucial porque nos va a guiar en todo lo que viene después. Para poder responder a esa pregunta, tenemos que partir por lo básico. Vamos a poner en claro qué es cada cosa y, más importante aún, cuál es la diferencia clínica fundamental entre ambas. Y aquí, atención, esta es la clave de todo. En una tendinitis o tendinopatía, el dolor se provoca con la contracción activa del músculo contra una resistencia. O sea, le pedimos al paciente que haga fuerza contra nuestra mano y ahí duele. En cambio, en una bursitis, el dolor salta con la compresión directa, al palpar justo encima de la bursa. Es un dolor exquisito, muy puntual. Hay que recordar siempre esto. La maniobra de provocación nos da el diagnóstico. Ok, con ese concepto ya en mente, hagamos un recorrido anatómico. Vamos a ver los síndromes más comunes, los que vemos todos los días y que, por supuesto, son material de examen. Empecemos por la articulación que más se queja. El hombro. Lejos, pero lejos, es la localización más frecuente de dolor periarticular y puede ser un verdadero desafío si no somos ordenados para examinarlo. Aquí, lo clásico es la tendinitis del manguito rotador, que a menudo se acompaña de una bursitis subacromial. El cuadro clínico es de manual, dolor en la cara lateral del hombro, que se puede irradiar hacia el deltoides, y el dato clave, un dolor nocturno, ese que despierta al paciente. Y claro, el famoso arco doloroso, que es ese dolor que aparece al levantar el brazo de lado entre los 60 y los 120 grados. Esto se confirma con las maniobras de pinzamiento positivas, como Nier y Hawkins. Dejamos el hombro y bajamos a la cadera. Aquí nos encontramos con un cuadro súper frecuente, sobre todo en mujeres. Hablemos de la bursitis trochanteria. El paciente va a contar que tiene un dolor en el costado de la cadera, que empeora al caminar o al subir escaleras, pero el signo clave, el que prácticamente nos dé el diagnóstico ahí mismo en la camilla, es el dolor agudo, súper localizado cuando uno presiona justo sobre el trocánter mayor. Es tan típico que el paciente dice, «Doctor, no puedo dormir de ese lado». Seguimos nuestro descenso y llegamos a la rodilla. Esta es una articulación compleja donde tenemos que saber diferenciar por lo menos 3 síndromes de tejidos blandos que son muy importantes. Primero, la tendinitis rotuliana, la que todos conocen como rodilla del saltador. Y bueno, el apodo lo dice todo. Es típica de deportistas que saltan mucho, como en básquetbol o voleibol. El dolor es muy preciso, justo en el polo inferior de la rótula, y se agrava con los saltos o al subir y bajar escaleras. En segundo lugar, la tendinitis o bursitis de la pata de ganso. Aquí el dolor es en la cara medial, por dentro de la rodilla, un par de centímetros por debajo de la línea articular. El perfil clásico, el del libro, es una mujer con sobrepeso y con artrosis de rodilla. Hay que recordar que en la pata de ganso se insertan 3 tendones, el del sartorio, el del grácil y el del semitendinoso. Y en tercer lugar, la bursitis prepatelar, o la rodilla de fregona. La clínica es inconfundible, no hay cómo perderse. Es un aumento de volumen fluctuante, a veces parece un huevo, justo encima de la rótula. Es común en personas que trabajan mucho tiempo arrodilladas. Un dato clave para el diagnóstico diferencial es que la movilidad de la rodilla, la flexoextensión, suele estar completamente normal. Y terminamos nuestro recorrido anatómico en el tobillo, para hablar del tendón más potente que tenemos en el cuerpo. Hablemos de la tendinitis aquiliana. Se manifiesta con dolor y rigidez en la parte de atrás del talón. El patrón es muy característico. Mucha rigidez y dolor con los primeros pasos en la mañana, luego mejora un poco con la actividad, pero empeora de nuevo si el ejercicio se prolonga. Y aquí siempre hay que estar alerta a una posible bandera roja. Esto es crucial. Si el paciente cuenta que sintió un dolor súbito, agudo, como si le hubieran tirado una piedra en el talón, y que después de eso no pudo pararse de puntillas, tenemos que sospechar una ruptura completa del tendón de Aquiles. La confirmación clínica se hace con el test de Thompson. Se comprime la pantorrilla,
Y si el pie no se mueve, si no hace la flexión plantar, el test es positivo. Muy bien, ahora vamos a cambiar el foco hacia una condición que no se nos puede pasar por alto. Es una verdadera emergencia infectológica en lo que respecta a partes blandas. La bursitis séptica es más común en las bursas superficiales, como la del codo, la olecraniana, y la de la rodilla, la prepatelar. Como vemos en la tabla, la diferencia con la artritis séptica es fundamental. La bursitis séptica se ve como una celulitis localizada justo sobre la bursa, con mucho eritema y calor. En cambio, la artritis séptica da un dolor más difuso en toda la articulación. Pero el gran diferenciador, el signo clínico clave, es que en la bursitis séptica, el rango de movilidad pasiva de la articulación suele estar conservado. En la artritis séptica, por el contrario, está muy limitado por el dolor. Perfecto. Ya sabemos identificar los síndromes. Ahora, ¿cómo los estudiamos y tratamos de manera ordenada y práctica? El enfoque diagnóstico, y esto hay que recalcarlo, es eminentemente clínico. La anamnesis y el examen físico son el 90% del trabajo. Si necesitamos confirmar algo o ver la magnitud del daño, la ecografía músculoesquelética es el examen de elección para los tejidos blandos. La radiografía simple la reservamos para descartar problemas del hueso como fracturas, calcificaciones o una artrosis muy avanzada. En la fase aguda, el manejo inicial se resume en el acrónimo RACE, que viene del inglés: reposo relativo, aplicación de hielo local, uso de compresión para limitar la hinchazón y elevación de la extremidad. Son medidas sencillas pero muy efectivas. Y para el manejo a largo plazo, los pilares son antiinflamatorios no esteroidales en ciclos cortos para controlar el dolor y el elemento más importante de todos, la kinesioterapia. La terapia física es la piedra angular del tratamiento, en especial los ejercicios de fortalecimiento excéntrico en las tendinopatías crónicas. Las infiltraciones con corticoides pueden ser útiles, sobre todo en bursitis, pero hay que usarlas con mucha precaución cerca de tendones de carga, por el riesgo de rotura que implican. ¡Excelente! Para terminar, vamos a repasar en modo flash los conceptos más importantes, esos que tienen que quedar grabados para el examen. Primero y fundamental, el diagnóstico se hace en la consulta. Con una buena historia y un examen físico enfocado en la localización exacta del dolor y las maniobras de provocación, es suficiente en la mayoría de los casos. Segundo, nunca olvidar la emergencia. La bursitis séptica, que suele ser en el codo o la rodilla, se presenta como una celulitis sobre la bursa. Su manejo requiere una punción para aspirar el líquido y empezar con antibióticos empíricos de inmediato. Y para cerrar, una última pregunta que refuerza el concepto más importante. Más allá de los fármacos y las medidas para la fase aguda, ¿cuál es el pilar terapéutico que realmente cambia el pronóstico y previene que esto vuelva a pasar en las tendinopatías crónicas? La respuesta, como ya vimos, es la kinesioterapia. Gracias por acompañarnos en este análisis.